Saludos, estimados participantes. El día de hoy, pues, vamos a finalizar con nuestro último encuentro en la materia Derecho Inquilinario Electiva 3 y vamos a estar desarrollando el día de hoy la segunda parte de la relación arrendaticia, porque en el encuentro pasado estuvimos hablando de la primera parte de esa relación que se forma entre arrendador y arrendatario, una vez que acuerdan, pues, el contrato de arrendamiento con todos los requisitos, y parte de ello fue la actividad que ustedes tuvieron que realizar para el módulo anterior. Y hoy vamos a estar hablando de esos procesos que se pueden dar dentro de esa relación arrendaticia y cómo, por supuesto, vamos a ver que hay diferencias entre las herramientas que nos da la ley para los casos de arrendamiento de inmuebles para vivienda y los casos de arrendamiento de inmuebles para uso comercial. Dentro de los procedimientos que vamos a ver nosotros para el caso del arrendamiento de viviendas, vamos a hablar o vamos a tocar dentro de estos minutos breves, dos en particular. Vamos a hablar de la fijación del canon de arrendamiento. Vamos a hablar además de el desalojo, pero también vamos a tocar un poquito lo que es la preferencia ofertiva y lo que es la preferencia arrendaticia y cómo están allí inmersos dentro de esa relación jurídica que hay entre el arrendador y el arrendatario de inmuebles para vivienda. Bueno, ya sabemos nosotros que en el caso de los arrendamientos para vivienda, el Estado está inmerso dentro de todo el procedimiento contractual, de tal manera que allí no podemos hablar de libertad contractual de las partes, sino que hay todo un aparataje del Estado que está en función de regular, de controlar, de vigilar y de fiscalizar todo lo relativo a todos los pasos que lleva ese proceso de arrendamiento de vivienda. Uno de esas actividades donde interviene masivamente el Estado es en lo relativo a la fijación del canon de arrendamiento. Ya sabemos nosotros, pues, por mandato de la ley para la regulación y control de los arrendamientos de vivienda, que en todo lo que se refiere a la materia arrendaticia, el órgano competente será la Superintendencia Nacional de Vivienda o mejor conocida como SUNAVI. La Tsunami será la encargada a través de una serie de pasos, una serie de requisitos que están establecidos en la ley, de hacer la determinación o la fijación del canon de arrendamiento que el Estado, véase bien, el Estado estima para determinados tipos de vivienda en determinadas regiones, porque todo eso pues se toma en cuenta. Una vez que ha sido fijado el canon de arrendamiento, el Estado o la administración, que en este caso es la SUNAVI, va a emitir un pronunciamiento, va a sacar un oficio contentivo de esa fijación, y ese oficio de fijación del canon o esa resolución de fijación del canon de arrendamiento debe ser parte integrante del contrato de arrendamiento por mandato del artículo 53 de la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. Ahora, ¿cuál es la base que va a tomar en cuenta la Tsunami para hacer la fijación de ese canon de arrendamiento? De acuerdo con el artículo 77 de la ley, se va a tomar como base del 3 al 5% de la rentabilidad anual de ese inmueble. Y para esa rentabilidad anual se deberá tomar en cuenta los porcentajes fijados en Gaceta por el Ministerio de Vivienda y Hábitat. Es decir, si ustedes entran en Internet y buscan
rentabilidad anual para el arrendamiento de los inmuebles de vivienda en Venezuela, se van a encontrar entonces que hay toda una determinación de acuerdo a la región, a las condiciones del inmueble, etcétera, etcétera, para hacer esa determinación de la base para la fijación del canon, que no será mayor al 5% de la rentabilidad anual de ese inmueble. Entonces, para realizar esa fijación, la SUNAVI va a tomar en cuenta una fórmula que está establecida en el artículo 78 de la ley y que indica que el canon de arrendamiento será igual al valor del inmueble, al justo valor del inmueble, dividido entre 12 meses, porque son los 12 meses. Recordemos que el canon, el arrendamiento no puede ser menor al periodo de un año, multiplicado por el porcentaje de rentabilidad que se aplicará de acuerdo con la ubicación del inmueble, las condiciones, etcétera, etcétera. Ahora bien, este ítem que está acá, que les estoy señalando, el ítem correspondiente al valor del inmueble se va a determinar, de acuerdo con el artículo 73 de la ley, por el valor de reposición, que es el valor de construcción del inmueble. También se va a tomar en cuenta las dimensiones, el tamaño, por tantas habitaciones, tanta área de construcción, etcétera, etcétera. El valor de depreciación que puede tener ese inmueble, la vulnerabilidad sísmica que pueda tener y por supuesto la región geográfica donde se encuentra, porque sabemos nosotros que hay una situación que se llama el índice de precios al consumidor, que es distinto entre las distintas regiones. Puede ser mayor en algunas, puede ser menor en otras. Por ejemplo, en la región donde nosotros vivimos es un poco alta porque nos encontramos en una zona de frontera. Ahora, ¿cómo es ese procedimiento de fijación? Teniendo en cuenta entonces que la SUNAVI va a tomar todos esos ítems para hacer la fijación del canon de arrendamiento, esta fijación va a iniciar con una solicitud que debe llenar unos requisitos establecidos en el artículo 79 de la ley. Además, se le va a permitir en algunos casos que si hay algún error, el interesado pueda corregir esos errores antes de admitir la solicitud. En el artículo 81 está todo el contenido de la solicitud en los nombres, la ubicación del inmueble, la dirección, etcétera, etcétera, el propietario, todos los documentos que se deben acompañar. Luego procederá a hacerse la notificación de las partes interesadas para los efectos de proceder a la fijación. Pero además ustedes se preguntarán, bueno, una vez que ha sido fijado ese canon de arrendamiento, ¿será posible que por efectos de la inflación, eh, será posible que por los costos pueda ser revisado? Sí. En el artículo 83 de la Ley de Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda, existe además la posibilidad de revisión de ese canon de arrendamiento. Además de ese procedimiento para la fijación del canon de arrendamiento, que no nos trae otra conclusión, sino que nosotros como particulares, en un contrato de arrendamiento de viviendas, de acuerdo a lo que está aquí establecido en la ley, no podemos fijar libremente el canon de arrendamiento, sino que el canon de arrendamiento debe proceder de la misma SUNAVI, que es la que va a aprobar el contrato de arrendamiento. Ojo, léase los contratos de arrendamiento que son llevados de acuerdo a este procedimiento. Ustedes ya habrán visto en esa pequeña práctica que hicieron que una cosa a veces es lo que encontramos en la ley y otra cosa es lo que nosotros podemos ver en la realidad real. ¿Ok? Pero básicamente, tomando en cuenta esto, concluyendo eso, que es el Estado que va a hacer la fijación del canon de arrendamiento, el Estado también, en cumplimiento de esa garantía constitucional del derecho a la vivienda digna que tenemos todos los ciudadanos venezolanos,
establece a favor del arrendatario dos figuras especiales y son la preferencia arrendaticia y la preferencia ofertiva. ¿En qué consiste la preferencia arrendaticia? En el derecho que tiene el arrendatario a continuar en el inmueble en algunos casos especiales, ¿ok? Aun cuando ocurran algunas situaciones especiales, entonces el arrendatario va a tener el derecho de continuar en ese inmueble. En el artículo 90 de la Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda está establecido cómo es la forma de ejercicio de esa preferencia arrendaticia. Y dice por acá el artículo 90. El derecho de preferencia arrendaticia establecido en el artículo 88 de la presente ley será potestativo para el arrendatario o arrendatario y de obligatorio cumplimiento para el arrendador. A tal efecto, el arrendatario o arrendataria que no desee disfrutar de ese derecho deberá manifestar su voluntad al arrendador mediante documento auténtico con por lo menos 30 días antes del vencimiento del contrato, el cual deberá presentar ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. Entonces, ¿cómo se ejerce esa preferencia arrendaticia? De manera potestativa para el arrendatario o arrendataria, porque es potestativo para él el continuar o no, pero de manera obligatoria para el arrendador. Y en el caso en que no el arrendatario no quiera continuar con esa relación arrendaticia, deberá notificarlo a través de documento auténtico. Y cuando nosotros hablamos de documento auténtico, es una declaración presentada por notaría, a menos que la misma SUNAVI admita un documento similar que sea por vía privada. Ahora bien, ¿qué sucede en los casos en los que se ha hecho un pago de lo indebido, un exceso en el cobro, ha ocurrido un exceso en el cobro del canon de arrendamiento porque a lo mejor el canon no fue determinado de acuerdo a las normas de las que hemos estado hablando? Debe proceder el reintegro como está establecido en el artículo 125. Vamos a leerlo por acá rápidamente. Dice el artículo 125, en los inmuebles sometidos a regulación conforme a la presente ley, quedará sujeto a reintegro al arrendatario, arrendataria o arrendador todo cuanto se cobre en exceso del canon máximo establecido por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda o lo cobrado por arrendamientos ilícitos en contraposición de leyes y decretos existentes en la materia. Bueno, respecto a este reintegro, hay toda una regulación establecida en la ley, pues hay una obligación del reintegro por parte de aquel que hizo el cobro en exceso cuando no se ha procedido a la fijación del canon de arrendamiento de acuerdo a lo establecido de la ley, por la ley. Igualmente se establece todo el procedimiento, cómo debe hacerse ese procedimiento dentro de la superintendencia, de la supervisión de la Superintendencia Nacional de la Vivienda. También establece la ley los lapsos de prescripción, porque puede ser pues que no se cobre y por lo tanto hay un lapso de prescripción que además existe, dice la ley, la posibilidad de compensación de ese cobro en exceso porque puede ser imputado a los cánones de arrendamiento siguientes y la prohibición de coacción, vamos a leer un momentico este artículo, queda totalmente prohibido el exceso de cobro bajo coacción u otras modalidades que intenten desvirtuar el canon de arrendamiento establecido por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. La violación de las disposiciones de este capítulo será sancionada de conformidad con lo previsto en la ley. Entonces, puede ser sujeto de alguna sanción cuando hay coacción en el cobro de los cánones de arrendamiento. Lo que pasa es que esto es muy peligroso. Por eso yo siempre les he explicado a ustedes que como abogados
Nuestro deber es asesorar correctamente y poner en perspectiva de ese propietario del inmueble, porque generalmente quien nos busca para asesoría es el propietario del inmueble, a los efectos de dejarle claro que cuando se hace un contrato de arrendamiento fuera de estas normas que ya nosotros estamos viendo acá, está expuesto precisamente a una serie de sanciones. Parte de esas sanciones es que el arrendatario o arrendataria de manera maliciosa, porque pues cuando usted va a arrendar y conoce unas condiciones, después no puede retractarse de ellas, pero mucha gente se vale de esa situación, acude a la Tsunami y denuncia que ha habido que lo están obligando a pagar un canon excesivo de arrendamiento. Entonces aquí no tenemos ninguna herramienta con la cual defender a ese arrendador y por tanto debemos desde un inicio hacerle hincapié en ese riesgo que está corriendo en el momento de hacer los contratos de arrendamiento fuera de lo que establece este sistema legal de arrendamiento de viviendas. Además de la preferencia arrendaticia, existe en materia de arrendamiento de viviendas, la llamada preferencia ofertiva. Y la preferencia ofertiva no es otra cosa sino ese derecho que tiene el arrendatario para adquirir el inmueble arrendado cuando el propietario pues decide ponerlo en venta. En el artículo 132 están los requisitos para ejercer esa preferencia ofertiva. Dice acá, artículo 132. A los fines del ejercicio del derecho preferente individual de oferta, el propietario deberá informar al arrendatario o arrendataria que ocupe el inmueble mediante documento auténtico su voluntad de venderle el inmueble expresándole su derecho de preferencia. Es decir, lo primero que procede es la notificación, la información mediante documento auténtico al arrendatario de esa voluntad del arrendador de poner en venta el inmueble. Dicha comunicación deberá indicar el precio no mayor al determinado como valor del inmueble que se fijó en el cálculo del justo valor establecido en la presente ley de la oferta, y ahí tenemos que tomar en cuenta el modo de cálculo de acuerdo con el artículo 73 de esta ley para la regulación y control de los arrendamientos de vivienda. Número dos, las condiciones de la venta. Número tres, las modalidades de negociación. Número cuatro, dirección donde será recibida válidamente la respuesta. Cinco, documento de propiedad del inmueble. Seis, documento de condominio o propiedad colectiva familiar o multifamiliar. Siete, certificación de gravamen. Esta notificación deberá ser entregada personal e inexcusablemente al arrendatario o arrendataria que ocupa el inmueble. De lo contrario, no surtirá efecto legal alguno. En otras palabras, esto es todo una oferta de venta que a quien primero hay que presentársela es al arrendatario que está en ese momento poseyendo en calidad de arrendamiento el inmueble. Ahora bien, como toda oferta, pues debe ser objeto, por supuesto, de una contestación, dice el artículo 74. Una vez cumplido lo establecido en el artículo 137, el arrendatario o arrendataria que ocupa el inmueble deberá notificar por escrito al oferente dentro de los 90 días calendarios siguientes al ofrecimiento su aceptación o su rechazo. Entonces, podemos decir que cuando se extingue el ofrecimiento, cuando han pasado esos 90 días calendarios y el arrendatario no ha hecho uso de ese derecho de preferencia ofertiva. Entonces, allí sí puede ofrecerse el inmueble a un tercero. Ahora, el ofrecimiento que se haga al tercero no puede ser en condiciones mejores a aquellas en las cuales se ha ofrecido el inmueble a el arrendatario. Es decir, debe estar en igualdad de condiciones para que proceda legalmente ese ofrecimiento a un tercero. ¿Y qué pasa si el arrendador
obvia todo este procedimiento de preferencia ofertiva y aún así pasa por encima de todo y vende el inmueble. Entonces el arrendatario tendrá derecho a el retracto legal arrendaticio. El retracto legal no es otra cosa sino la posibilidad que da la ley de retrotraer un inmueble al patrimonio del vendedor cuando éste ha cedido o ha vendido ese inmueble obviando los mandatos de la propia ley. Por supuesto, a partir del artículo 138 y siguientes, pues hay todo el procedimiento para hacer el ejercicio de ese retracto legal arrendaticio. Además de este procedimiento de fijación del canon, para que son procedimientos administrativos, por supuesto, la preferencia ofertiva, la preferencia arrendataria, existe el procedimiento administrativo de desalojo de viviendas. Eso también puede ocurrir. Todo este procedimiento está establecido en la Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda, pero también está reglamentado o regularizado por el decreto con rango, valor y fuerza de ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria de viviendas, que recordemos que yo siempre le digo que no entiendo por qué tiene ese nombre de desocupación arbitraria, por cuanto pues todos los procedimientos legales de desocupación tienen su origen en un procedimiento judicial. Bueno, hay todo un proceso que por razones, pues obviamente de tiempo no podemos revisar acá, pero que inicia, por supuesto, con una solicitud ante el órgano competente que será SUNAVI, por supuesto, la Superintendencia Nacional de Viviendas. Además, dentro de esa superintendencia se va a llevar a cabo, de acuerdo con este decreto, con rango, valor y fuerza de ley, contra el desalojo de una audiencia conciliatoria, porque la ley siempre busca, antes de pasar a la parte judicial, la conciliación de las partes. Luego, una vez que se ha cumplido todos los pasos del procedimiento de desalojo, entonces culmina el procedimiento con una decisión. Esa decisión puede ser que no haya acuerdo de las partes y por lo tanto pues deberá acudirse a la vía judicial. Una vez que se ha agotado la vía administrativa, porque en el caso de los inmuebles para vivienda debe agotarse previamente la vía administrativa, allí sí entonces podremos acudir a la vía judicial para intentar el desalojo. Igualmente, hay condiciones especiales para que se pueda ejecutar ese desalojo. La misma normativa dice que todos los procedimientos de desalojo que hayan iniciado y que estén vigentes para el momento de la entrada de la aplicación de este decreto con rango, valor y fuerza de ley contra los desalojos y la desocupación arbitraria deben quedar suspendidos hasta tanto no se aplique ese procedimiento conciliatorio y no salga esa determinación administrativa, entonces allí sí podremos acudir a la ejecución del desalojo que será por parte de los órganos jurisdiccionales. Recordemos que en encuentros pasados nosotros estuvimos hablando de los procedimientos administrativos y los procedimientos judiciales. Los estuvimos nombrando, mas no los estuvimos desarrollando. ¿Ok? Hay procedimientos judiciales que tienen que ver con la materia contencioso administrativa. Es decir, procedimientos judiciales que se ejercen contra los actos administrativos de efectos particulares que sean emanados de la Superintendencia Nacional de Vivienda y existen otros procedimientos judiciales que están establecidos en las leyes respectivas. Entonces, en esta ley de regulación y control de arrendamiento de vivienda, a partir del artículo 98 y el artículo 100 está la posibilidad de ejercer la demanda con respecto a los arrendamientos de vivienda. Es decir, existe toda una parte procesal
que subsidiariamente, primero, en primer lugar, se aplica la ley de regulación y control de los arrendamientos de vivienda y subsidiariamente, entonces serán aplicadas las normas del Código de Procedimiento Civil. Entonces, ese procedimiento, como cualquier otro, va a iniciar, o ese proceso va a iniciar con una demanda. Va a haber la admisión de la demanda e incluso el órgano judicial puede solicitar al demandante que subsane algunos errores materiales dentro de su demanda a través de un despacho saneador, que ya ustedes pues deben haber visto esto por procesal civil, perdón. Va a haber una primera audiencia, porque este es un procedimiento que se está llevando a cabo por los procedimientos conciliatorios, básicamente. Entonces va a haber una audiencia de mediación y de sustanciación donde el juez va a escuchar directamente a las partes pueden acudir con sus apoderados y al finalizar esta audiencia se deben presentar las pruebas, por supuesto. Luego, vencido el lapso de la audiencia de mediación y sustanciación, que puede ser de una sola vez o puede ser un lapso mayor, pueden haber prórrogas de esa audiencia de mediación y sustanciación, va a procederse entonces a la contestación de la demanda, donde el demandado podrá oponer todas las excepciones que considere pertinentes, como cualquier otro procedimiento civil. Puede oponer cuestiones previas, puede ejercer la reconvención de la demanda o lo que a veces escuchamos por allá en la calle, la contrademanda, pero se llama reconvención. Puede solicitar la intervención de terceros. Todas estas actividades pueden ser ejercidas por el demandado en el momento o en la oportunidad de la contestación de la demanda. Luego vamos a pasar al lapso probatorio. Va a haber entonces, luego de esa promoción y evacuación de las pruebas, vamos a pasar a la audiencia de juicio, donde va a haber allí sí, la verdadera trabazón de la litis, donde las partes van a expresar su oposición o su aceptación a las pruebas presentadas por la otra parte, donde puede haber apelación, por supuesto, en el caso de esa audiencia de juicio, y se van a evacuar finalmente, definitivamente, las pruebas admitidas, porque antes de proceder a la evacuación, pues el órgano jurisdiccional deberá admitir esas pruebas. Finalmente, pues como todo proceso, finalizará con una sentencia con posibilidades de apelación de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. Ahora, en el caso de los arrendamientos de locales comerciales, ya aquí la cosa es distinta, no hay una participación tan activa de el Estado en cuanto a estos procedimientos administrativos, aunque también vamos a tener un procedimiento de fijación del canon de arrendamiento. Ese procedimiento será distinto porque en él las partes pueden participar activamente. ¿A quién le va a corresponder en este caso? A la superintendencia, a la Subsuperintendencia Nacional para todo lo que se refiere a la parte de comercial, y va a tomar en cuenta para hacer esa determinación el valor actualizado del inmueble, teniendo entonces una fórmula para cuando el canon de arrendamiento es fijo. Fíjense que aquí es mucho más amplio. La SUNDE también va a tener una fórmula para la estimación del canon de arrendamiento variable, para el canon, la determinación del canon de arrendamiento mixto, es decir, que es una parte, hay partes variables, hay partes fijas, etcétera, etcétera. Y también va a haber la posibilidad, de acuerdo con el decreto con rango, valor y fuerza de ley de arrendamientos de inmuebles para uso comercial,
de la revisión de ese canon de arrendamiento ante la SUNDE. Igualmente, el arrendatario puede ejercer, obtiene la preferencia ofertiva en el caso de la venta. Fíjense que aquí no vamos a hablar de preferencia arrendaticia porque ya estamos en un plano donde hay mayor equilibrio o donde se considera que hay mayor equidad o igualdad entre las partes. Entonces podemos encontrar que el arrendatario lo que puede ejercer es el derecho de preferencia y el derecho de retracto legal arrendaticio en los casos de ventas del inmueble o cuando esa venta proceda sin hacerle la notificación para los efectos que él pueda adquirir ese inmueble. En cuanto a los procedimientos administrativos en materia de arrendamiento de los locales comerciales, también estas van a iniciar con pues una solicitud que se va a llevar a cabo de acuerdo con el artículo 66 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, porque recordemos que nosotros tenemos varias disposiciones legales en materia de arrendamiento. Tenemos por un lado la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. Tenemos además el decreto con rango, valor y fuerza de ley contra los desalojos y la desocupación arbitraria. Tenemos el decreto con rango, valor y fuerza de ley de los arrendamientos de inmuebles para uso comercial, pero también tenemos algunos artículos vigentes, dicen los autores, de la ley de arrendamientos inmobiliarios del año 99 para los efectos del procedimiento administrativo en materia de arrendamiento de locales comerciales. Entonces, por supuesto, que inicia con una solicitud, debe hacerse luego la notificación de las partes, debe darse una oportunidad para que las partes indiquen cuáles son sus pretensiones y cuáles son las defensas a los alegatos de la parte contraria. Se va a abrir una articulación probatoria, por supuesto. Debe hacerse la determinación entonces del real valor del inmueble a los efectos de producirse la fijación de cánones de arrendamiento, etcétera, etcétera. Y va a haber una decisión con la cual se va a agotar la vía administrativa. Aquí pasa lo mismo que en materia de arrendamiento de inmuebles para vivienda. Hay que agotar la vía administrativa antes de acudir a la vía judicial a plantear cualquier demanda. Igualmente, en materia de arrendamiento de locales comerciales, puede proceder el desalojo y son causales de desalojo las que están previstas en el artículo 40 del decreto con rango, valor y fuerza de ley de arrendamientos de inmuebles para uso comercial. La más común es, por supuesto, la falta de pago de los cánones de arrendamiento. Estamos hablando aquí de un contrato bilateral. En los contratos bilaterales, cuando una de las partes no cumple con su obligación, la otra pues tiene derecho a resolver el contrato. Igualmente, en la ley de arrendamientos inmobiliarios está todo el procedimiento en materia de desalojo de inmuebles para uso comercial. Va a ocurrir la contestación de la demanda, es decir, va a haber una demanda de desalojo, va a haber una contestación de esa demanda y va a haber entonces la sentencia respectiva con la probabilidad de la decisión cuando hay apelación, decisión en segunda instancia. Además de este procedimiento, vamos a decir, este procedimiento ordinario en materia de desalojo, de arrendamiento de locales comerciales en primera y en segunda instancia, encontramos un procedimiento consignatorio y ese es el procedimiento que se da o que tiene lugar cuando el arrendador decide no recibir los cánones de arrendamiento por parte del arrendatario. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con esos cánones de arrendamiento para que después no entremos en una causal para desalojo? Entonces se puede consignar, se puede hacer la consignación, el fundamento legal
de este procedimiento consignatorio está en el artículo 51 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Hay todo un procedimiento desarrollado a partir del artículo 53 y siguientes de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y se va a aperturar el expediente con el consiguiente régimen de consignación, donde el tribunal le va a decir al consignatario, que en este caso será el arrendatario, cómo y dónde debe hacer esa consignación para que surta los efectos legales. Con respecto a los inmuebles para vivienda, este procedimiento no existe, solo para los inmuebles de uso comercial. Y finalmente, y de manera novedosa, diríamos nosotros, los conflictos en materia de arrendamiento de locales comerciales pueden ser dirimidos a través de los medios alternativos de resolución de conflictos que tienen su fundamento en el artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 5 de la Ley de Arbitraje Comercial. Muchos de ustedes se habrán encontrado cuando hicieron la actividad número 2 con que algunos notarios no estaban o no están permitiendo que se agregue la cláusula arbitral, que para que pueda hacerse este procedimiento con los medios alternativos de solución de conflictos, debe preverse en el contrato una cláusula arbitral. De manera que esto lo que hace es cercenar este derecho fundamental que está establecido en el artículo 258, donde la Constitución señala que la ley reconocerá los medios alternativos de solución de conflicto, porque es una manera de descongestionar los órganos administrativos y los órganos judiciales de la República. Y esto se hará a través de los centros de arbitraje y mediación institucional. Ahora, ¿cuál es el fundamento? Porque tenemos un fundamento legal, pero también tenemos un fundamento jurisprudencial. Hubo una sentencia de julio del año 2023 de la Sala Constitucional del TSJ que desaplicó por control difuso de la constitucionalidad la prohibición que estaba contenida, que está contenida en el artículo 41, literal J, del decreto con rango, valor y fuerza de ley de arrendamientos de inmuebles para uso comercial. Y el artículo 55 del decreto legislativo 602, por el cual se establece un régimen que es transitorio para protección a los arrendatarios de inmuebles destinados al desempeño de actividades comerciales. Entonces, ¿qué sucede? El TSJ desaplicó por control difuso de la constitucionalidad este literal J del artículo 41 del decreto con rango, valor y fuerza de ley de arrendamientos de inmuebles para uso comercial y este artículo 55 del decreto legislativo 602 que prohibían la aplicación del arbitraje y de otros medios alternativos de solución de conflictos para todos aquellos situaciones que se generen de los arrendamientos de locales comerciales. En este sentido, entonces, es perfectamente posible. Lo que pasa es que hay que explicarle a los notarios cuando eso se hace a través de contratos autenticados. Hay que explicarle a los notarios que existe toda esta fundamentación tanto legal, constitucional, como jurisprudencial a los efectos de que ellos permitan el uso de estos medios alternativos. Esos medios alternativos que se hacen de manera institucional, es decir, no es la misma mediación de la que hemos venido hablando dentro de los órganos administrativos o de los órganos judiciales, permite que las
partes a través de la autocomposición procesal puedan resolver de manera más rápida, de manera más expedita, sin dilaciones, todos los conflictos que se deriven de los contratos de arrendamiento de locales comerciales. Pero ojo, debe existir la cláusula contractual dentro del contrato de arrendamiento. Si esto no existe directamente, las partes pueden con posterioridad realizar un adendum a ese contrato de arrendamiento estableciendo la cláusula contractual. Y esto se da en la actualidad más de lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque cuando vienen empresas de fuera del país, empresas extranjeras, y vienen a alquilar o arrendar locales comerciales para colocar allí, pues, sus emprendimientos, sus comercios, sus fábricas, etcétera, etcétera, ellas prefieren, porque en el extranjero ese es el medio preferido para solución de conflictos, a través de la mediación y a través del arbitraje institucional. Bueno, siendo este nuestro último encuentro, no me queda sino hacerles algunas informaciones, darles algunas informaciones. Ustedes tienen un trabajo final para su último módulo que consiste en un ejercicio práctico que deben resolver. Ahí en ese ejercicio práctico, como yo se los coloqué, hay un pequeño error en las preguntas que deben contestar y ahí hablan de una señora Ana Pérez. Si mi memoria no me falla, ahí no es Ana Pérez, esa señora Ana Pérez no tiene nada que ver allí para que ustedes lo sepan, sino que es el señor Juan Pernía, el que va allí. De todas maneras, yo les voy a pasar por escrito a ustedes en su módulo eh, cómo es que tienen que resolver eso allí para que ustedes no se me vayan a confundir. Profesora, ¿qué hace esta Ana Pérez acá? Si es el señor Juan y la señora Carmen, sí, es solamente el señor Juan y la señora Carmen, pero entonces yo les voy a escribir por la plataforma para que ustedes puedan resolver esto. Por eso es que es importante estar pendiente de los encuentros tecnoformativos. Y en segundo lugar, pues si ustedes tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto el día de hoy o con respecto a la actividad que tienen que realizar, pues entonces ya saben que a través de la mensajería ustedes me pueden hacer llegar la duda para que la podamos resolver en el término, pues, que nos permita la electricidad, el internet, etcétera, etcétera, y todas estas herramientas tecnológicas. Entonces, en nombre del IESIP, en nombre de la UD Falcón, pues no me queda sino darles las gracias por haber participado en este curso y pues por estar con nosotros estos días y en estos encuentros. Muchísimas gracias.